Hola a todos, en este video vamos a resolver el ejercicio 34 de la página 192 del material, en el que vamos a necesitar modelizar un problema y luego resolver el sistema de ecuaciones que le corresponda. Entonces, fíjense que en el problema se nos habla de una familia que consta de una madre, un padre, un hijo, y se nos da cierta información referida a las edades del padre, la madre y el hijo. ¿Sí? Se nos dice que la suma de las edades actuales de los tres es de 80 años, la edad del padre más 6 es igual a la suma de las edades de la madre y el hijo. Siempre estamos hablando de las edades actuales. Y luego se nos dice que si dentro de 22 años la edad del hijo es la mitad que la de la madre en ese momento, ¿qué edad tiene cada uno actualmente? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es identificar cuáles son las incógnitas, cuáles son esas cantidades que queremos calcular, asignarles una variable a esas incógnitas y escribir las ecuaciones adecuadas para los datos que nos dan del problema. Bien, entonces ustedes se fijan, lo que se nos pregunta es cuál va a ser la edad de la madre, la edad del padre y la edad del hijo actualmente. Bien, entonces para mí las incógnitas son esas tres: la edad de la madre, la edad del padre y la edad del hijo. Fíjense que cuando hablamos de edades siempre nos estamos refiriendo a una cantidad que va cambiando con el tiempo, ¿no? A medida que pasa el tiempo, la edad de las personas va a ir aumentando. Entonces, cuando asignemos variables a estas magnitudes, tenemos que identificar, ¿sí? Tenemos que decir explícitamente a qué momento nos estamos refiriendo. ¿Bien? Entonces, yo voy a asignar las variables de la siguiente manera, donde voy a llamar m a la edad actual de la madre, voy a llamar p a la edad actual del padre y voy a llamar h a la edad actual del hijo. Entonces, en esos tres renglones que tengo ahí escritos, estoy identificando con mucha precisión qué significan para mi problema cada una de las variables que voy a estar utilizando. Entonces, hecho esto, pasemos a escribir en ecuaciones los datos del problema. Y las ecuaciones van a ser las siguientes. Como la suma de las edades de los tres va a dar 80, eso lo podemos escribir en la primera línea diciendo la suma de m más p más h es 80. Luego, como la edad del padre más 6 es igual a la suma de las edades de madre e hijo, lo puedo escribir en esta segunda línea. Mientras que, como dentro de 22 años, ¿sí?, la edad del hijo será la mitad que la de la madre, lo que tengo que hacer es escribir esa relación para las edades dentro de 22 años. Entonces, la edad del hijo dentro de 22 años se va a escribir de esta manera, y esta cantidad será igual a la mitad de la edad de la madre dentro de 22 años. Bien, entonces con estas tres ecuaciones tengo controlado el problema. Ahora la cuestión pasa a ser más de cálculo, más analítica. ¿Cómo hacemos para resolver este sistema? Se trata de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Bien, entonces lo mejor que pueden hacer acá, para simplificarse el problema y no complicarse demasiado, es apelar a elegir alguna de las tres ecuaciones para de ahí despejar alguna de las incógnitas y después usarla para sustituir en las otras dos y reducir el problema de tres incógnitas a un problema de dos incógnitas, que va a ser más fácil de resolver y para el cual podemos usar todas las herramientas que conocemos. Bien, entonces, importante, antes de arrancar a resolver, para ordenarse, lo que yo les diría que hagan es numeren las ecuaciones. Pónganle un nombre a cada una, así después no nos perdemos a la hora de empezar a sustituir y usar las ecuaciones adecuadas. Bien, entonces yo voy a hacer eso. Voy a llamar ecuación 1 a la primera, ecuación 2 a la segunda y ecuación 3 a la tercera. Bien, entonces, ¿cómo arrancamos a resolver? Fíjense, por ejemplo, que en la ecuación 2 la variable p casi que ya está despejada, ¿no? Porque yo podría pasar el 6 que está sumando, restando hacia el otro lado y ya tener despejada la variable p. Entonces voy a hacer eso. Y a esta nueva ecuación la voy a llamar 2'. Bien, entonces lo siguiente que voy a hacer es sustituir la ecuación 2' en las otras dos ecuaciones, en la 1 y en la 3.
Entonces, fíjense que de esta manera pasamos de un problema de 3 incógnitas en el que participaban M, P y H a un sistema de 2 incógnitas donde solo participan M y H y hay que resolverla. Bien, permítanme entonces quedarme con ese sistema y escribirlo y resolverlo. Entonces, cuando ustedes lo hagan, les va a quedar este sistema como yo escribí acá a la derecha. Fíjense que ahí ya lo que hice fue agrupar en la primera ecuación, de manera que ahora me queda 2m más 2h menos 6 igual a 80, y la otra ecuación que ya tenía, la 3 original, perdón que le puse 3', pero ahí no cambia nada, sigue siendo la ecuación 3, donde no toque nada. Bien, y lo que nos queda es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, y lo que yo voy a hacer en este caso es nuevamente despejar. Por ejemplo, puedo despejar h de la segunda ecuación y sustituirlo en la primera. De esta forma, cuando despejen, van a tener el sistema de esta manera y voy a sustituir la segunda ecuación en la primera. Bien, pongámosle nombre nuevamente. La primera es la 1', la segunda es la 3', que es la ecuación 3, pero un poco más trabajada, y reemplazamos. Si ustedes hacen eso y resuelven correctamente la ecuación, van a llegar a que la edad de la madre es de 36 años. La variable m vale 36. Entonces, para seguir resolviendo, lo que tendríamos que hacer es agarrar ese resultado y usarlo para calcularnos la edad del hijo. Entonces volvamos al sistema original, el sistema de dos variables, ¿sí?, con el cual resolvimos m, y calculemos cuánto vale h. Por ejemplo, sustituyendo en la ecuación 3, de la cual sustituimos antes, ¿se acuerdan? Entonces, si reemplazamos m por 36 ahí, vamos a encontrar que la edad del hijo es de 7. El hijo tiene 7 años. Encontramos cuál es la edad de la madre, cuál es la edad del hijo. Nos falta la edad del padre, que acuérdense que la edad del padre venía del sistema original, el sistema de 3 ecuaciones, ¿sí? Entonces, este sistema de 2 ya lo resolvimos. Vamos con esos resultados al sistema original. Y la ecuación que yo voy a usar, porque es la que me es más sencillo hacerlo, es aquella en la que ya había despejado la edad del padre. ¿Se acuerdan? Que para mí se llama ecuación 2'. Con lo cual obtenemos que la edad del padre es de 37 años. Bien, como conclusión, siempre recuerden, a los problemas en los que se nos hace una pregunta, lo último que tenemos que hacer es dar una respuesta. Y la respuesta a este problema es la siguiente. El padre tiene 37 años, la madre tiene 36, el hijo tiene 7 años. No se olviden siempre de responder a la pregunta del enunciado. Bien, entonces recapitulando, lo que hicimos en este problema fue modelizar, definiendo claramente qué significa cada una de las variables que vamos a utilizar. Armamos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, ecuaciones lineales, la resolvimos y encontramos la solución al problema.